Buenos días, hermanos, estimados oyentes. Es un gran privilegio predicar la palabra de Dios. Estamos estudiando todo este tiempo el libro de Hechos. Hoy hemos llegado al capítulo 6, verso al 15 estaremos estudiando. Antes de continuar nuestro estudio, quisiera orar con ustedes. Donde están ahí en su casa, pueden meditar en las cosas de Dios junto a la familia, pueden ahí alistarse su Biblia, pero vamos a dirigirnos al Dios Todopoderoso que nos puede ayudar a entender y qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Mediante a través de su palabra. Vamos a orar, dirigirnos a Dios, que Él sea glorificado a través de su palabra. Vamos a orar. Padre soberano, una vez más nos acercamos a tu presencia para pedirte, Señor, que nos ayudes a entender cuál es tu voluntad, qué quieres para nuestra vida, Señor. Y muchos que me están escuchando a través de esta plataforma, Señor, tú bendice en su casa, en sus hogares. Ayúdales, Señor, a tener un tiempo contigo, a separar como familia, Señor, un tiempo para estudiar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, eres todopoderoso, Señor, y ayúdanos, Padre, a escudriñar tu palabra. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Hoy quisiera estudiar con ustedes un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo es aquella persona que está equipada de las cosas de Dios. La Biblia constantemente nos habla en Timoteo, Pablo, ¿no? Nos dice que ustedes deben ser un buen soldado. Incluso dijo a Timoteo, ¿no? Como soldado de Jesucristo, él debía enfrentar en lo espiritual, en lo físico, las oposiciones, las cosas que tenía. Este soldado de Jesucristo, que lo vamos a estudiar en Hechos, verso 1 al 8, es un buen soldado de Jesucristo. Es un digno al cual podemos imitar su fe, su andar, su caminar. Lo ha demostrado en esta parte de las Escrituras y Él nos desafía a dar nuestra vida, a sufrir por algo que sí vale la pena. Por algo que sí vale la pena. Es un hombre que está dispuesto no solamente a sufrir, sino dar incluso su vida. Y más adelante vamos a ver cómo es que Esteban dio hasta su propia vida por amor al Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchos, decimos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, hemos creído en el Señor Jesús, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que hemos creído o de lo que pensamos, de lo que hemos depositado. Pero este soldado, que es Esteban, para él era tan importante de haber creído en el Señor Jesucristo, para él era tan importante de haber conocido y estaba dispuesto a sufrir y dar su vida por algo que sí valía la pena. Y también él recordaba seguramente, ¿no? Cómo es que Jesucristo dio su propia vida por amor a Esteban y también por amor a nosotros. La gente a nuestro alrededor hoy en día está dispuesta a arriesgar su vida, a sufrir por cosas tontas, cosas que no valen la pena. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que practican el deporte, tienen muchos hobbies, se divierten, tienen muchas cosas, pero hasta incluso dan su vida, sufren por esto, pero es algo que no vale la pena, es algo que no tiene sentido, cosas sin sentido. Pero hoy, a través de este hombre, que es Esteban, podemos ver, hay cosas más importantes, hay cosas que sí valen la pena por los cuales podemos sufrir y dar nuestra vida. Yo quisiera ver con ustedes un versículo que está en 2 Timoteo 2:3. Este es el versículo que nos habla que cómo es que Pablo a Timoteo, aún siendo joven, le dijo estas palabras. 2 Timoteo capítulo 2, verso 3 dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le dijo tú, señalándole a él, dijo a este hombre, sufre penalidades, sufre por cosas, oposiciones, cosas en tu vida, pero como buen soldado de Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesucristo que Él nos llamó a su obra, nos llamó a ser sus hijos y también nos hizo soldados de Él para defender la fe, para que nosotros podamos defender las grandes oposiciones que mucha gente hace. Hay mucha gente como Esteban, está en todos lugares a través de las misiones en otros países que están dispuestos a arriesgar su vida, dar
porque aman y han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y ellos saben muy bien que sí vale la pena morir o sufrir por alguien, como en este caso, que es el Señor Jesucristo. Se cuenta una historia. Había muchos soldados en aquel entonces que fueron a la guerra, pero dos de ellos que resaltaban estaban frente a la batalla, ¿no? Para pelear junto en eso. Ya anocheció el día y se echaron, ¿no? Dos soldados en una manta bajo la luz de las estrellas. Y estos dos hombres, el uno le preguntaba al otro, ¿no? El primero, un joven, le dijo, ¿no? ¿Por qué tú viniste aquí? ¿No? Y el cual lo respondió, bueno, yo vine aquí porque no tengo mujer, no tengo hijos, no tengo nada que hacer en la casa, ¿no? Y mientras que el otro le preguntó al segundo, ¿no? ¿Y tú por qué viniste? ¿Por qué te has hecho voluntario, ¿no? Y a lo que él respondió, bueno, yo tengo hijos, tengo mujer, mis hijos, mi familia ama la paz, ama la seguridad, ¿no? Así es. Muchos que me están escuchando, hay gente que no tiene nada que dar y da su vida por algo que no vale, mientras que otros son héroes porque realmente hacen las cosas bien, ¿no? Usted y yo podemos morir por algo que no tiene sentido, pero también podemos morir por algo que tiene cosas muy grandes en el futuro, recompensas grandes que la Biblia nos habla. Este hombre, Esteban, su significado de su nombre es corona de Dios, corona de gloria, corona de gloria. Su padre le puso con ese significado el nombre, pero más adelante este hombre, sin saber qué sería su destino, viene a ser que Dios mismo pusiera esa corona de gloria. Más adelante, recibir esa recompensa de parte de Dios, este hombre, Esteban, un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado es aquella persona que se caracteriza de estar equipado, de estar entrenado en las cosas de Dios. Hoy en día vemos soldados en los cuarteles, 2 años de su tiempo, de su fuerza, de su capacidad, todo lo ejercen con un propósito de prepararse emocionalmente, mentalmente, físicamente, ¿no? Para estar listo para una guerra, para una batalla. De igual manera, Dios nos ha reclutado en su ejército para que nosotros podamos tener esa capacidad de entrenarnos y Dios nos entrena a través de su iglesia, Dios nos entrena a través de su palabra. Y hoy vemos este hombre, Esteban, entrenado por Dios y como entrenado por Dios, él estaba equipado de toda la palabra de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, como buen soldado de Jesucristo, estás equipado de las cosas de Dios, tienes todos los armamentos necesarios para luchar contra la batalla espiritual y la batalla física muchas veces tenemos, o simplemente tú te haces llamar, bueno, yo soy un soldado de Jesucristo, sin embargo, no estás en la capacidad para defender en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que has depositado tu fe. Este hombre estaba lleno, estaba completo de todos los armamentos que podía. Un soldado en el cuartel pues empieza a manejar el arma, ¿no? Pues sabe manejar el arma muy bien y tiene un físico y su mentalidad está, ¿no? Capacitado para salir a la guerra. Este hombre, Esteban, siendo un buen soldado de Jesucristo, tenía esa mentalidad, esa emoción, esa fuerza para luchar por su Salvador. De este hombre incluso habla en el verso, capítulo 6, verso 5, dice así: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Había, ¿no?, una necesidad dentro de la primera iglesia y vieron muchas personas que estaban desatendidas. Entonces ellos dijeron, no, necesitamos que alguien más nos ayude, ¿no? Porque los únicos tareas que hacían eran los apóstoles. Pero entre ellos dijeron, no, mejor incluyamos a otras personas más en nuestro grupo, en nuestro liderazgo. Y por lo cual, dice, ellos escogieron, ¿no?, de entre la multitud otras personas más. Entre ellos estaba este hombre que resalta
Solamente dos de estos hombres que menciona en el verso 5, vamos a leer, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es el uno. El segundo dice a Felipe, el tercero a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dos hombres de entre los 5 que sobresalen son Esteban y Felipe. De este hombre, Esteban y Felipe, sabemos mucho, pero hoy vamos a enfocarnos en la vida de este hombre, Esteban. Un hombre, un buen soldado de Jesucristo, un buen hombre de Dios, está lleno de fe y de espíritu. Está completo, cargado de fe y de espíritu. Y aquí lo dice la palabra del Señor mismo, en el verso 5, cuando dice, Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hombre que estaba completo. Nos viene a la mente, ¿no? Un vaso que está lleno de agua, ¿no? Está completo. Y estaba así este hombre, lleno de fe, estaba lleno de espíritu. Y él sabía, él tenía convicción plena en lo que había depositado su fe. Él sabía que su vida, que su cuerpo, todo lo que él tenía estaba siendo controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia nos habla de que nosotros, como hijos de Dios, como personas, debemos inclinarnos a las cosas de Dios. Y Él nos dice en Efesios que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Yo quisiera leerles a ustedes esta parte de las Escrituras, donde nos habla que debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Habla aquí la llenura del Espíritu Santo en el verso 5, capítulo 5, verso 18, en Efesios 5, 18, por favor, conmigo. No os embriaguéis con el vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con el vino, que no se dejen llevar controlados por todo este mal, más bien ustedes sean controlados por el Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Y nos trae la memoria de que tener la llenura del Espíritu es ser controlado, que el timón de nuestra vida puede controlar el Espíritu Santo y nos puede llevar por donde Él quiere. Y esto era este hombre. Este hombre se inclinó a Dios, se entregó completamente a Dios y el control de su vida lo llevaba el Espíritu Santo. Aquí lo vemos, este hombre no fue porque su fuerza fue un hombre grande, alto, ancho, sabio, sino fue capacitado por el Espíritu Santo, sino fue llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo que fuera este hombre tal cual. Y vamos a ver algunas cualidades de este hombre, que cómo es que él fue un gran soldado de Jesucristo, un buen soldado que iniciaba las cosas del Señor de la manera correcta. Él tenía una convicción firme en el cual había depositado. De haberlo tenido, de estar lleno de fe y del Espíritu, el resultado se ve en los versos 8, en el verso 8 y 9, dice esto. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El resultado de estar lleno de espíritu de fe, el tener convicción firme en Dios, le llevó a que ese hombre pudiera ser lleno de gracia y de poder, y por lo cual, teniendo todo esto en sí, en su vida, podía hacer grandes señales y podía hacer grandes prodigios entre el pueblo. Dos cualidades que hasta aquí estamos viendo. Era un buen soldado de Jesucristo, es aquello que está lleno de espíritu y de fe. Un soldado de Jesucristo es aquello que está lleno de gracia y de poder. La gracia del Señor estaba con él. Y el poder que aparece aquí es el poder que el Espíritu Santo obraba a través de él. El Espíritu Santo moraba plenamente en el templo de su corazón y hacía que él pudiera ir a predicar sin temor la palabra de Dios y hacer señales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Yo quisiera ver con ustedes algunos versículos. Romanos 1:16 es un verso clásico que nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu
de cobardía, sino un espíritu. El Romanos capítulo 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este hombre era así. Tenía el Espíritu Santo, por lo cual dice, no me avergüenzo, no me avergüenzo. No fue su fuerza, no fue su inteligencia que él pudiera predicar la palabra, hiciera todos estos señales, sino fue por el poder del Espíritu Santo. Quisiera ver otro versículo también, 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7, vamos a buscar. En esta parte también habla del poder del Espíritu Santo. Y la Biblia, más que todo el Nuevo Testamento, está lleno del poder, hombres que han luchado a favor de Dios, no porque tenían capacidad, fuerza, sino más bien porque eran controlados por Dios y eran llenos del poder de Dios. 2 Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado, dice, un espíritu, no de cobardía, porque no nos ha dado Dios un espíritu que podemos acobardarnos, que podemos estar dentro de nuestro hogar nada más sin decir nada de lo que somos, sino nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu que cambia almas, que un espíritu que penetra hasta lo más profundo y hace germinar la vida y hace que la vida del hombre pueda tener futuro seguro en sus manos de Dios. Vamos a buscar otro versículo también, Romanos 15:19. Estos son los versículos donde nos habla que Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu que no solamente que está dentro de nosotros, sino también Él nos ayuda a seguir adelante y predicar, ¿no?, la palabra de Dios. Romanos 15:19 dice así: con potencias y de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Esta parte habla, es un testimonio de Pablo, dice, ¿no? Bueno, yo he predicado desde ese lugar hasta este lugar la palabra de Dios, pero no lo hice con mi fuerza, no lo hice con mi inteligencia, con mi capacidad, lo hice porque fue el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, mucha gente que me está escuchando, jóvenes, amigos, Dios puede capacitarnos y ayudarnos a que nosotros podamos predicar la palabra con el poder del Espíritu Santo. Dios hace su obra a través de nosotros, pero en el poder de su palabra, en el poder del Espíritu Santo. Quisiera mostrarles otro versículo más. Primero a los Corintios 4:20. Entonces, cuando sabemos que Dios hace su obra a través del Espíritu Santo, a través de su poder, no hay lugar a jactancia en nuestro corazón para decir, yo he hecho con mi fuerza, yo hice esta iglesia, yo hice aquello, y yo prediqué la palabra de Dios. No, no hay lugar para jactarnos, para alabarnos, sino nada más hay lugar para alabar y glorificar el nombre de Dios, porque el poder de Dios obra a través de nosotros. Gracias al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo, hoy en día hay hermanos, hay iglesias, hay personas que han cambiado su vida, no porque hemos sido buenas personas predicando, sino Dios obrando a través de nosotros. Primero los Corintios 4:20, vamos a buscar, dice así 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no solamente es aquella persona que puede decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. No, no. El reino de Dios no consiste nada más en palabras o en decir o otras cosas, sino consiste en el poder de Dios. Consiste en poder. No sé, estoy seguro que tú me estás escuchando. Hay muchas cosas que tenías en tu vida, vicios, tales cosas que Dios ha cambiado. No fue por tu fuerza que tenías,
No fue por tu capacidad, fue por el poder de Dios. Fue por el poder del Espíritu Santo que tú has podido cambiar. Hay muchas almas, muchas personas en estos días estás cambiando su manera de ser. ¿Por qué? No porque tienen capacidad, fuerza para cambiarse a sí mismo. No por eso, sino por la gracia y por el poder. La palabra gracia que aparece en el verso 8 es un regalo no merecido. Es un regalo no merecido. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros merecíamos por cada pecado que teníamos ir al infierno, pagar, porque dice la Biblia, la paga de pecado es muerte. Pero Dios no nos dio la muerte, la separación eterna. Dios nos dio algo que nosotros no merecíamos, que es su gracia, un regalo no merecido. Jesucristo se ofreció en nuestro lugar y pagó el precio. Y Él nos dice, el regalo está pagado. Lo único que tú tienes que hacer es tomarlo ese regalo, hacerlo suyo a través, no de Jesucristo, hacértelo suyo y ya es tuyo y puedes a través de eso obrar. Y ese hombre había creído en el Señor Jesucristo. Ese regalo de gracia lo tenía plenamente en él. Plenamente en él. Vamos a buscar un último versículo en esta parte. Segunda a los Corintios 10:4. Segunda a los Corintios 10:4. Vamos a buscar otro versículo que nos aclara del poder de Dios. 10:4. Dice así, porque las armas de nuestra milicia, las armas, las cosas que hacemos, las luchas que hacemos, las defensas a favor de Dios, dice, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no consiste en fuerza, no consiste en armamentos de guerra, no consiste en nada de eso, no son carnales, dice, sino poderosos en Dios para destrucción de fortalezas. Son poder en Dios, son poderosas armas que Dios nos ha equipado para que nosotros podamos salir a predicar el Evangelio, a servirle y nos capacita como buenos soldados. Un día, a ti y a mí, si eres hijo de Dios, nos ha reclutado en ese ejército y cuando nos ha reclutado, nos ha capacitado para que nosotros podamos salir a evangelizar, para que nosotros podamos salir a trabajar por Él. Y cuando vamos nosotros, no hay temor. ¿Por qué? Porque Dios obrando a través de nosotros. Y nosotros hacemos la obra de Dios, dice, a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de Dios. El tercer punto que quiero mostrarles, un buen soldado de Jesucristo es aquello que está lleno de sabiduría. Es aquella persona que sí conoce su arma, conoce de tapa a tapa su arma, conoce muy bien a detalle, memoriza los versículos, sabe dónde se encuentran los versículos, sabe qué dice la palabra de Dios, sabe cuál es la voluntad de Dios. Un buen soldado de Jesucristo tiene sabiduría, está lleno de sabiduría. La palabra sabiduría es aquella persona que está dispuesto, ¿no?, a levantar defensa a favor de Dios, porque en el verso más adelante del verso, vamos a regresar a Hechos, capítulo 6, verso 8. A Esteban, pues muchos hombres en el verso 10 lo cogieron de la manera de esto, dice así, pero no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Los hombres pues estuvieron, ¿no?, lo hicieron llamar todas las personas a un cuarto y muchas autoridades conocedores, muchas autoridades que sabían de las cosas de Dios, hicieron llamar, pero ante todo esto, Esteban pudo levantar defensa y pudo decir las cosas, las verdades de la palabra de Dios, y la gente al escuchar todo esto no podían resistir a lo que sabía Esteban, a su sabiduría y al espíritu con que hablaba. Este hombre realmente estaba lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. A esos hombres que dice en el verso 9, ¿no? Entonces levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Estas personas dijeron, ¿no?, ¿con qué
¿con qué autoridad predicas tú? Pero Esteban lo demostró que él predicaba con la autoridad de Dios y lo dice el verso 10. El 11 dice así, entonces no tanto que este hombre hablaba las verdades como tenían que ser en la palabra de Dios, centradas en las cosas de Dios, y mucha gente estaba furioso porque no les gustaba la verdad. Porque dice esto el verso 10. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soleviantaron al pueblo y a los ancianos, a las escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues no se resistieron a la sabiduría de este hombre y con el espíritu con que hablaba. Los hombres, más allá de entender, rendirse a los pies de Dios, pues cambiaron su mentalidad, su corazón tan duro los hizo que actuaran de la manera incorrecta. Y la manera incorrecta que dice, pues ellos, ¿no? Contrataron, sobornaron, pagaron a otras personas para que dijeran en contra de las cosas que había dicho Esteban, ¿no? Hicieron testigos falsos y al pueblo, pues, ¿no? Con estos testigos falsos, hicieron que el pueblo se rebelara contra Esteban. ¿Saben? Un hombre contra todas las autoridades, un hombre contra todo el pueblo, ¿se imaginan? Un hombre nada más, pero un hombre que está predicando en el poder del Espíritu Santo. Un hombre que está predicando en la fuerza del Espíritu Santo y en el poder de Dios. Más otras personas en su carnalidad, pues hicieron que el pueblo no se rebelara. La palabra solamente es aquella persona que estaban rebelándose, no todo el pueblo, porque escucharon decir que, no, que Esteban estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios, lo cual no era cierto. Lo único que Esteban hacía es poner las cosas y decir las verdades de la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? El resultado de todo esto, los ancianos y los escribas arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, lo agarraron como cualquier trapo y lo llevaron hasta el concilio. Y aún así este hombre, contra todo este pueblo, contra toda esta multitud que está agolpándose sobre él cuenta con la mayoría. Aunque todo el pueblo está encima de él está con la mayoría, él está con Dios. Estar con Dios es estar con la mayoría. Estar con mucha gente, con un batallón, con miles de personas, pero si tienes a Dios de tu lado, estás con la mayoría. Y Esteban sabía muy bien esto, que de su lado estaba Dios y de su lado estaba el Espíritu Santo y él estaba con la mayoría y por lo cual más abajo en el 15 vamos a ver el resultado de estar con la mayoría es tener un corazón apacible, más abajo. ¿Qué más dice? Y pusieron testigos falsos, ¿no? Esos testigos falsos que decían, este hombre, ¿no? Señalando a Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, contra su templo que tenían de Salomón y contra su lugar santo y contra su ley que tenían más sagrada, pues, ¿no? Estos falsos hombres hablaron en contra de lo que dijo Esteban, estaban furiosos al escuchar todo esto. Pues la sabiduría de ese hombre hizo que no hablara ni una palabra contra toda esta injusticia que estaba haciendo. Dice el verso 14, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estas acusaciones que hicieron en el verso 14, también lo hicieron con el Señor Jesucristo. En una ocasión dijo, ¿no? Ese templo voy a destruir en 3 días, ¿no? Voy a destruir en 3 días. Y la gente pues dijo, ¿cómo es posible que este templo hermoso hemos hecho años y este hombre quiere destruir en 3 días? No es posible, ¿no? Y contra eso se levantaron muchas personas diciendo, pero Jesús no decía del templo que ellos tenían tan hermoso que habían construido muchos años, sino hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Que iba a destruir, ¿no? En 3 días y iba a construir rápidamente también. Pero la gente aquí no entiende y las mismas cosas que dijo con esa acusación que hicieron al Señor Jesucristo, la acusan también
a Esteban. Ante todo esto, este hombre, Esteban, siendo como buen soldado de Jesucristo, que dijo Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y él está sufriendo. Seguramente al ser llevado como un trapo, al ser agopado por encima de él, recordaba cómo el Señor Jesucristo había sufrido por sus pecados y cómo había sufrido por el pecado del pueblo. Y más esto, teniendo en el corazón, pues hacía que tenga más fortaleza, más fuerza en él. Y el tercer punto que quiero ver con ustedes, un buen soldado de Jesucristo es aquella persona manso, humilde, tiene mansedumbre, no un fruto indispensable del Espíritu Santo que es mansedumbre, no templanza en él mismo, un hombre pacífico, incluso a pesar de las injusticias. Lo que aquí está sufriendo Esteban no son consecuencias de su pecado, no son consecuencias de sus malos actos. Él no hizo nada más sino ser obediente a la palabra de Dios, de ir en el poder del Espíritu Santo, de predicar la palabra de Dios, lo que Dios había dicho en Hechos 1:8, pero recibiréis poder en el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y él, en obediencia a esto, estaba predicando en todos los lugares, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y ante todo esto, encontró a este grupo de personas, este grupo de sabios, sabiduría humana que ellos tenían, pues solamente esta sabiduría humana que ellos tenían eran para hacer injusticias, para hacer personas de mal vivir, personas duros de corazón, personas que no querían nada saber de Dios realmente, ¿no? Nada, querían saber nada de Jesucristo. Ante todo esto, este hombre, viendo aún todas estas injusticias, sufriendo injurias, no sé qué más podría, ¿no? Cuando la gente está rebelándose, ¿qué más diría en su corazón? No sé, tal vez escupirían, tal vez darían puñetes, lapos, no sé, sobre este hombre, sobre este soldado, pero ante esto no habló ni una palabra, no se defendió. ¿Qué hubiera hecho usted ante esta injusticia? Estoy seguro, usted ante esta injusticia que estaba sufriendo, usted hubiera hecho una huelga. Usted se hubiera levantado, hubiera hecho su vida, porque usted no hizo nada. Pero este hombre, a pesar que tenía la razón, a pesar que había hecho las cosas verdades, no dijo ni una palabra. Porque el verso 15 dice, ¿no? Viendo todo esto que estaba pasando, los autoridades miraron el rostro de este hombre, miraron cómo estaba reaccionando ante esta situación. Dice el verso 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de una... Vieron su rostro, vieron su parecer reflejado, paciente, tranquilo. No sé, no estaba preocupado, no estaba diciendo nada por las injusticias que estaba pasando, ni siquiera estaba reaccionando. Hermanos, este hombre es un gran ejemplo para muchos de nosotros como hijos de Dios. Dios nos ha llamado a sufrir penalidades. Dios nos ha llamado a predicar y nos ha dicho que predicar la palabra de Dios no va a ser fácil. Ustedes tienen que ser bien equipados como soldados, tienen que ir con todas las armas de vuestra milicia y en el camino se van a encontrar con muchas oposiciones, con muchos opositores y entre ellos van a ser autoridades, entre ellos van a ser gente, incluso entre ellos van a ser los de tu propia familia. Pero ante esto, la reacción que debes tener un fruto indispensable del Espíritu Santo, que es mansedumbre, un corazón manso, humilde, porque él sabía que esos sufrimientos que estaba pasando, también el Señor Jesucristo había pasado. Él sabía que dar su vida y sufrir por el Señor Jesucristo era un gran privilegio. Cuando tú sufres por pequeñas cositas, pues ya estás llorando, ya estás triste, ya estás desanimado. Pero este hombre, nada, ni siquiera reaccionó, más bien fue de gran testimonio por más adelante. ¿Saben? Pablo mismo habla de este hombre, de Esteban, en su muerte de Esteban, estuvo Pablo ahí. Era de las personas que estaba ahí, ¿no? Ayudando a injuriar, ahí estaba, ¿no? Partícipe de todo esto.
Pero más adelante, él se convierte y él recuerda de Esteban. No vamos a ver este versículo, pero él recuerda a este hombre Esteban, cómo era su testimonio. Y Pablo mismo más adelante también sufrió las penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Por lo cual Pablo dijo, ¿no? He luchado la buena carrera, he sido buen soldado de Jesucristo. Ahora he llegado los días del final de mi vida, pues Dios me está guardando una corona de justicia y por lo cual Dios mismo me dará. Hermanos míos, personas que me están escuchando, si eres hijo de Dios, tienes que estar capacitado, tienes que estar equipado con las cosas de Dios. Dios te ha llamado para tener una milicia en las cosas de Dios. Él te dice que debes estar lleno de fe y de espíritu. Él te dice que debes estar lleno de poder, no confianza en Dios. Debes estar lleno de sabiduría y debes estar lleno de humildad. Ese hombre tenía cualidades. Y por eso lo digo, que este hombre, Esteban, fue un gran soldado del Señor Jesucristo. Un gran soldado del Señor Jesucristo. Quisiera mostrarles un versículo que está en Filipenses 1:11. Vamos a buscar Filipenses 1:11. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 1:11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia, llenos de cosas buenas de Dios, que son frutos del Espíritu Santo, y por los cuales dice, para la gloria y alabanza de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios y para la alabanza de Dios. Otro versículo en Hechos 13:52. En Hechos encontramos la primera iglesia, las primeras persecuciones, los primeros sufrimientos y el primer mártir, que es este hombre Esteban, que dio su vida por el amor al Señor Jesucristo, que dio su vida porque él fue un buen soldado de Jesucristo. Él murió defendiendo su patria celestial, defendiendo su Salvador, defendiendo su rey. Como buen soldado, él murió, dio su vida defendiendo y no negando. Todas estas situaciones que estaba sufriendo, podía él haber negado, haberse retractado, pero él no hizo eso, sino él siguió adelante, siguió con el proceso y él lo encontramos, ¿no? Sufriendo como buen soldado de Jesucristo penalidades. En Hechos 13:52 vemos también este grupo de personas. 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo morando en tu templo, en tu cuerpo, en tu ser, en tu corazón, vas a tener esta actitud como de este hombre, ¿no? Los discípulos estaban ahí, ¿no? Pero estaban llenos de gozo. El Espíritu Santo te trae esa tranquilidad, te trae ese gozo a pesar de sufrimientos. Y los hombres aquí no estuvieron llenos de gozo, estuvieron llenos a pesar de las situaciones adversas, a pesar de las situaciones que no eran favorables a favor de ellos, pero ellos estuvieron tranquilos. Y Esteban dice que su rostro reflejaba como el rostro de un ángel. ¿Y cómo sería un rostro de un ángel? Los ángeles, pues, su rostro era brillante, ¿no? Y así se parecía a este hombre. Similar a esto, dice, ¿no? Todos los que estaban sentados, ¿no? En el concilio, todas esas autoridades, toda la gente que estaba acosando, diciendo, este hombre ha hablado mal en contra de nuestro templo, ha hablado en contra de Dios, ha hablado mal en contra de nuestra ley de Moisés y todo esto. Y miraron al rostro de este hombre, se fijaron fijamente los ojos, ¿no? Y vieron su rostro como el rostro de un ángel, pacífico, no decía nada. Tal vez también vemos este carácter en el Señor Jesucristo. En Isaías mismo dice, Jesucristo fue llevado al matadero como un cordero, y cuando lo llevaron, dice, él no abrió su boca, él no dijo nada porque estaban llevándole. Él fue como un cordero al matadero.
Este hombre poco a poco está yendo, ¿no?, a sus finales de sus días, porque en el verso capítulo 7 hacia adelante habla cómo Esteban da su vida por alguien que vale la pena. Este hombre realmente nos ha demostrado que morir por algo que vale la pena, sí vale la pena. Y este hombre nos habla con su vida, ¿no? Quisiera mostraros un último versículo, 2 Timoteo, capítulo 4. Pablo dijo en sus finales de sus días, es cierto, muchos de nosotros tal vez no vamos a pasar a estas oposiciones grandes, o algunos vamos a pasar, pero el final de todo esto incircula en esto. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Pablo llegó a una conclusión a esto que dice. 7 al 8 dice así. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él está listo para ser sacrificado a sus últimos días, porque el verso 6 dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El final de mi tiempo ha llegado, ya está cercano, está aquí. En cualquier momento, a él lo iban a ejecutar, lo iban, ¿no? En cualquier momento. Y él, sus finales, mira hacia atrás y dice, ¿no? Hasta aquí he peleado la buena batalla, para lo cual he sido llamado. He cumplido con la meta, he hecho todo. He hecho como buen soldado de Jesucristo. Y este es el final de mis días. Dice el verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solamente a mí. O sea que Pablo dice, no solamente a mí me va a dar esto por lo que he luchado, sino también tú puedes recibir. Y muchas personas que como buen soldado han luchado pueden recibir también, dice. No solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida, a todas las personas que velan su venida, que luchan por el Señor Jesucristo, que pelean las buenas milicias y están dispuestos a sufrir penalidades por el amor del Señor Jesucristo. ¿Tú estás luchando en la carrera por el cual has sido llamado? ¿O simplemente eres de las personas que dices, yo soy hijo de Dios, soy un soldado de Jesucristo, pero como buen soldado no haces nada? No hay una persona que dice yo soy un soldado y cuando llega la guerra no vaya. Cuando una persona se prepara en el cuartel, en el ejército, no tiene una mentalidad que más adelante, si hay una guerra, tiene que ir, porque se ha preparado para eso. Y si llega la guerra, va, se alista y para lo cual ha sido preparado. De la misma manera, si eres hijo de Dios, Dios está preparando cada día, y esta preparación esencialmente tiene que hacerse a través de todo esto que nos ha mostrado Esteban en su vida como buen soldado de Jesucristo. Tiene que estar lleno de fe y del Espíritu. No puede una persona decir, yo quiero ser un buen soldado de Jesucristo. Para ser un buen soldado de Jesucristo necesita ser hijo de Dios. Para ser un buen soldado y defender la patria celestial necesitas un requisito esencial importante, es ser hijo de Dios. Haber conocido, haber depositado tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, y Él te va a capacitar, ¿no? Porque este hombre no era un hombre cualquiera, no era un hombre que habían visto un hombre alto, un hombre fuerzudo, un hombre guapo, y por lo cual ya vas a predicar la palabra. No, este hombre, el primer paso que hizo fue haber creído en el Señor Jesucristo. Y después fue que él fue lleno del Espíritu Santo, dejó el control de su vida al Espíritu Santo. Y ese hombre más adelante se preparó para luchar la buena batalla, para ser un buen soldado de Jesucristo. Fue lleno de sabiduría, conocía su arma, conocía la palabra de Dios. No era de las personas que decían, yo soy hijo de Dios, pero no sabía ni los libros de la Biblia. Él conocía, como buen soldado conocía, estaba capacitado y sabía en lo que había creído, sabía todo esto. Y también era un hombre de Dios que estaba dispuesto a sufrir penalidades
Estaba dispuesto a pasar oposiciones porque para eso había sido preparado en su vida espiritual. Es un gran soldado de Jesucristo. Hermano mío, no sé cómo te sientes. Si habrían similares cosas que tienes que pasar, ¿saldrías victorioso? ¿O serías de las primeras personas en retroceder y negar tu fe? ¿O serías de las personas que dirías como este hombre, estoy dispuesto a dar mi vida por alguien que he depositado, por mi patria celestial, por mi Dios, por mi Padre? ¿O serías de las personas que retrocederías su fe? Vemos hoy en día museos de la Inquisición que muchos cristianos, muchas personas que no negaron su fe, se arraigaron, abrazaron la palabra de Dios como una verdad absoluta en su vida, dieron su vida, murieron. Y hoy en día vemos que hay museos en Lima, el Museo de la Inquisición, hay muchas personas que murieron sin negar su fe, creyendo en el Señor Jesucristo, porque habían personas que les perseguían constantemente y esta persecución sigue cada día más. En otros países no se puede predicar libremente la palabra de Dios. En otros países no se permite hablar libremente del Evangelio de Dios. Cualquiera que se entera, te matan, ¿no? Hasta ahí nomás. O niegas tu fe o te mueres. Y ahí llegan sus finales de sus días. Pero en este país donde vivimos, tal vez no hay opositores similares, pero poco a poco estamos viendo que cada vez más se acercan personas, cada vez más que se oponen a la palabra de Dios, que se oponen a la verdad esencial de la palabra de Dios. Y ante esto, como hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a sufrir como buenos soldados de Jesucristo. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás siendo controlado por el Espíritu Santo? Cuando hay situaciones difíciles en tu vida, ¿sabes controlar? ¿Tienes al fruto del Espíritu Santo que es mansedumbre? ¿O eres de las personas que hasta aquí has dicho, soy hijo de Dios y nada más, de boca nada más? Pero tus hechos en la hora de actuar te muestran de una manera distinta. No sé, hermano, cada uno podemos ver nuestro corazón, analizar a la luz de la palabra de Dios y podemos llegar a ¿no? A un punto. ¿Soy un soldado de Jesucristo o un soldado que solamente me hago llamar? Se cuenta de una persona hace 10 años atrás, decía no a todo el mundo que era profesor. No, yo soy profesor. Y apenas había acabado su primaria, ni siquiera había concluido, pero él se hacía llamar y todos le conocían por el profesor, porque había dado algunos cursitos en su pueblo y con eso le decían todos profesor, pero no tenía título, nunca se había graduado, nunca se había preparado, solamente se hacía llamar así. Y todo el mundo conocía por ese nombre que era profesor. Y nada más, ¿no? Pero un buen soldado de Jesucristo es aquella persona que dice y lo demuestra con ellos. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos capacite para ser un buen soldado de Jesucristo. Incluso si tenemos que dar nuestra vida, podemos hacerlo. Vamos a orar, vamos a dirigirnos a Dios y vamos a terminar esta parte de nuestra enseñanza este día. Padre Celestial, Señor Soberano, gracias por tu palabra que nos has mostrado a través de este hombre Esteban, que su nombre mismo significa corona de gloria, que más adelante fue coronado por espinas, por malas cosas, Señor, pero el recompensa fue muy grande. Él tenía una plena convicción, él sabía que había sido reclutado como un soldado para tu gloria, para luchar por aquel que había creído, Padre Celestial. Ayúdanos a nosotros a tener esta fortaleza, que nuestras milicias que tenemos no son carnales, no son a nuestra fuerza, es en el poder del Espíritu Santo. Capacítanos, llénanos con tu Espíritu Santo cada día, Padre, y ayúdanos que nosotros podamos venir a tu presencia y entregar nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros sentidos para tu servicio, Padre Celestial. Ayúdanos cuando tengamos que afrontar injusticias, cosas de este mundo cruel, a soportar como buen soldado de Jesucristo y ser sabios en estas situaciones, Padre. Ayúdanos a terminar nuestros finales de nuestros días como este hombre Pablo y decir, he luchado la buena carrera,
He sido un buen soldado de Jesucristo. Ahora me está guardada la corona de justicia, el gran premio del Supremo. Ayúdanos, Padre Celestial. Esta milicia que tenemos no es por nuestra fuerza, sino es en la fuerza del Espíritu Santo. Oro, Señor, por aquellas personas que están viendo, me están viendo, Señor, que no son tus hijos, Señor. Tú convence con tu Espíritu Santo para que ellos puedan llegar a ser del parte de ejército que tú has llamado, has escogido, Señor. Y a los que ya nos has reclutado, Señor, capacítanos y equípanos, Señor, con tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén.